Ya se escucha. Ay, una disculpa, mis niños, discúlpenme, hasta con eco. Ok, no, espérenme. Déjenme le quito el eco, espérenme. Ah, a ver ahí, ¿ya disminuí el eco? ¿Ya se quitó? Hola, J. Rodríguez, bienvenido, buenas tardes. ¿Ya? ¿No se escucha con eco ya o sí? A ver ahí, ¿me escuchan bien? Qué miedo, discúlpenme. Se me pasaron unos pequeños detallitos, pequeños grandes detalles, pero espero que todo bien. Se sigue escuchando el delay, cero eco. A ver, decídanse, Sandro y Raúl. Uno me dice que se sigue escuchando con eco y otro me dice que no, que ya no, que ya, ok, ya. Todo bien, todo bien, todo bien. Ok, muy bien, así lo vamos a dejar. Hola, Leonel. Buenas, ¿cómo estamos? Gracias por pasarte por acá. Muchas gracias por estar aquí presentes, mis niños y mis niñas. Creo que nos podemos dar cuenta que ya estamos finalizando el ciclo escolar por inclusive la asistencia de los propios presentes, de que ya no es tanta como en otras ocasiones. Hola César, bienvenido, gracias por estar. Y bueno, así como lo están viendo en este momento en este live de su servidora, su maestra, pues así también está sucediendo dentro de los planteles escolares, como es casi muy normal y esperado a finalizar el ciclo. Pero aún así, yo no quiero dejar pasar o dejar de lado estas recomendaciones que van específicamente en esta ocasión a los papás en complemento con algunas cosas que no pueden estar separadas entre la función docente y la participación del padre de familia, pero aún así, antes de iniciar, quiero saber si hay alguna duda, alguna pregunta, queja, sugerencia o comentario. Para si no, dice, ya nomás se van a hacer güeyes, las evaluaciones ya se dieron. En el nivel superior, sí. Fíjate que nada más aquí el cambio. Hola Javi, gracias por estar, bienvenido. Aquí en la educación primaria, o sea, la educación básica, se está proponiendo por parte de los docentes, hola Legión 1908, se está proponiendo la parte de reforzar los contenidos más necesarios en cada uno de los planteles con los niños que asistan. Aquí tenemos dos problemitas. El primero es que normalmente los niños que más requieren un refuerzo de alguna habilidad académica específica o actitudinal ya no están asistiendo a la escuela. Normalmente son quienes más faltan y o que sus papás tienen la percepción de que en este momento, justamente como acaba de decir Sandro, pues ya para qué vas si te estás haciendo güey, ¿no? Y desde el punto de vista docente, créanme que no es así, al menos por parte de su servidora se procura tener o hacer actividades que si bien no son con la misma carga académica que al inicio o a mediados del ciclo escolar, sí se procura que la tarde o la mañana, dependiendo del turno en donde tu niño o niña se encuentre, sea provechosa. Porque aún así, como les comentaba en el live pasado, cuando no hay muchos niños, también se pueden hacer actividades en equipo, se puede priorizar la participación grupal, el trabajo en binas, el trabajo en cuartetos, en tríos, etcétera. Y esto sí nos ayuda para algunos niños que no tienen desarrolladas las habilidades sociales, sobre todo, y también de autoestima y todo lo demás. Pero desafortunadamente se tiene la mala percepción por parte de los padres de que a la escuela se va a aprender lo académico y dejamos de lado lo conductual y lo social, cosa que no es separado, al contrario, es integral, pero muchas veces no se le da la importancia que tiene que tener. Entonces, por esto mismo, son estas recomendaciones que les voy a compartir, sobre todo desde la trinchera de los padres de familia, para que de alguna forma este cierre sea lo más provechoso posible y también cuidando el
no saturarnos a nosotros mismos como papás, porque es un equilibrio muy complicado de poder manejar. Ya lo vimos también en la clase anterior para la postura docente. Entonces, espero que de todas maneras esto les pueda ser funcional y si tienen alguna duda, me van escribiendo, me van preguntando y a medida de lo posible vamos solucionando sus inquietudes. Pero la primera recomendación es para este último tramo del ciclo escolar, como papá, baja la expectativa y sube la presencia. Una expectativa es lo que tú esperas que tu hijo o tu hija en este momento del ciclo escolar ya haya adquirido acorde a su grado en curso, de primero a sexto o en este caso de primero a tercero en preescolar y de primero a tercero de secundaria. Hay una expectativa, hay una normativa, hay un currículo y hay habilidades, hay actitudes o hay inclusive contenidos que en teoría de manera estandarizada se tienen que haber alcanzado. Y muchas veces perdemos de vista que para que nuestro niño logre esas habilidades, muchas veces no son todas en un mismo ciclo escolar. La educación básica se maneja al menos por ciclos o fases en este momento ya. Son fases. Entonces, primero y segundo es una, tercero y cuarto es otra y quinto y sexto es otra. Entonces, básicamente, si nosotros tenemos contemplado, vamos a poner lo más básico que normalmente esa es la problemática en las escuelas, que es la lectura y la escritura o el proceso de consolidación. Muchos dicen, es que ya salió de primero y todavía no me sabe leer ni escribir. Y entonces esa es una alta expectativa para muchos de los niños, no porque no lo pueda lograr, sino que muchas veces se dice, no, es que este niño ya sabe leer y escribir, pero mi niño no, entonces mi niño ya está atrasado. Y normalmente no respetamos ese proceso de maduración evolutivo interno que el niño debe de tener. Ahora, normalmente se nos olvida que tenemos esa meta o ese objetivo con el niño en específico y se lo encargamos y le decimos, es que tienes que aprender a leer y escribir ya para finalizar el ciclo. Es decir, esa alta expectativa, pero no estamos presentes. Se nos olvida la parte de nuestra participación, directa o indirecta o a medida de lo posible, pero le cargamos toda la responsabilidad de su aprendizaje al alumno, que esto es correcto, porque obviamente quien está en el proceso formativo es el niño y no nosotros como padres, pero todo ese proceso tiene que ser con un acompañamiento. Tiene que ser y tiene que haber una presencia de alguien que realmente esté ahí para retroalimentar, para nutrir o para apoyar el desarrollo de esas habilidades. Se tiene la idea equivocada de que como el niño está yendo a la escuela, el niño lo tiene que aprender y ya. Y no, porque hay muchas cosas que están implícitas que son parte de ese desarrollo y de esa consolidación. Entre ellas, la figura de seguridad que puede brindar el tutor o el padre o la madre de familia. Entonces, si nosotros vamos a poner una expectativa, sí tenemos que también ser conscientes de que nuestra participación tiene que ir de por medio, a medida de lo posible. Entonces, más que centrarnos en el objetivo o el alcance de una meta específica, es estar presente desde el principio durante ese desarrollo para que impacte de buena manera. Porque si nosotros nada más le decimos, tienes que alcanzar esto y yo me retiro, pues no hay mucho que hacer. Ahí le estamos dejando un hueco, le estamos dejando un inter que no está ni retroalimentado, ni acompañado, ni nada por el estilo. Y desde allí ya impacta en la motivación inclusive para el niño para aprender.
O sea, no se desarrolla solo, papás. Hay que estar ahí también, ¿sale? Esa es la primera. Si hay dudas, me van diciendo. Por el momento creo que no. Hola, David. Bienvenido. Buenas, buenas. Y bueno, fuera de allí me voy a ir con la segunda recomendación, que también se deja pasar de lado o inclusive ni siquiera se toma en cuenta porque dices tú, ay, es lo normal, y muchas veces no le damos este peso o esta importancia que este cambio implica. ¿A qué me refiero? Ya sea el cambio de grado o el cambio de nivel. O sea, de preescolar a primaria o de primaria a secundaria o inclusive de secundaria a preparatoria. ¿Por qué? Porque sí es algo que debe de pasar, sí o sí. En algún momento el niño va a tener que hacer cambio de maestro, de lugar, o sea, de salón dentro de su plantel y de compañeros y de contenido, así como este aumento en la complejidad de su contenido a aprender, acorde a su grado. Entonces, como ya lo damos por hecho y decimos, es que eso es lo que toca porque pues ya, de cuarto vas para quinto, de quinto vas para sexto o de sexto vas a primero de secundaria, y nosotros creemos que como es en la misma escuela, no hay un duelo. Pero ojo, hola Alfredo, buenas tardes, gracias por estar. Sí hay un duelo. No es de los duelos perceptibles porque normalmente se va trabajando conforme se va acercando esa fecha. Pero para muchos de los niños, y no necesariamente los que enfrentan barreras en el aprendizaje lo tenemos todos. Nada más que unos ya tienen herramientas interiorizadas, otras están en proceso de desarrollo u otros ya las tienen consolidadas y no les presenta una dificultad. Pero muchos de los niños tienden a presentar ciertas actitudes, ciertos comportamientos o conductas que nos indican que realmente para él un cambio, como es de nivel, de salón, de lugar, compañeros o maestro, lo está afectando. Entonces, aquí la recomendación va a que respetes ese duelo y lo acompañes también. ¿Cómo es que lo puedes ir trabajando para que no sea tan pesado? Es sacando el tema a relucir como una conversación normal, irte anticipando como papá de, oye, ya vas a terminar tu grado, ¿te emociona o te inquieta? Y a lo mejor te puede decir, ¿sabes qué, papá? No, no me emociona, la verdad. ¿Por qué? Porque me va a tocar probablemente esta maestra y me cae gorda o algo así. Entonces ya nosotros tenemos una noción o una idea de lo que nuestro niño espera inclusive de su próximo grado. ¿Y cómo es que lo está enfrentando o cómo es que lo está procesando? Puede ser para bien o puede ser para mal. Y con la pregunta tan simple de qué es lo que esperas o si te emociona o no, ya te das una idea. Y ya a partir de ahí puedes acompañarlo de una manera muy diferente para que no sea una transición que la sufra. Si de por sí el cambio de por sí ya es algo que inclusive para nosotros los adultos se nos dificulta, imagínense para un niño que todo o la mayoría es nuevo. Entonces, respeta ese duelo y acompáñalo a medida de lo posible y también con tus herramientas como papás. A lo que voy con esto es, no lo minimices, no lo ignores, por favor. Con eso, por más simple que tú lo toques o tú lo pongas superficial, va a ayudar bastante porque el niño se está sintiendo escuchado y va a decir, ok, de alguna manera esto va a tener que pasar sí o sí. Nosotros no tenemos injerencia o no podemos decirle, bueno, como el grado o el maestro no te gusta, no te preocupes, no vas a pasar a quinto grado. No. Son cosas que el niño va a tener que enfrentar. Aquí lo importante es la forma en que se enfrenta a ese reto. ¿Va a ser con tu apoyo o va a ser con tu prácticamente? Porque sí sucede, ¿no?
que muchas veces se nos hace fácil y le decimos, ay, ya, hombre, es de un grado a otro, nada más. Y minimizamos todos estos cambios porque no se ven. Este tipo de situaciones no están normalmente a la vista. Tienes que ser muy observador como papá para saber si para tu hijo es un reto o es un gusto. Y el inter o la transición pasa con muchísima diferencia cuando un niño la está disfrutando y cuando un niño no, porque también puede pasar, y bueno, les voy a contar el caso de un niño de sexto que él no quería graduarse con sus compañeros porque no le gustaba. Entonces, para él la graduación no era un festejo, era un, tengo que compartir con tales niños, ¿no? Entonces, depende de qué se desarrolló o qué no, si se acompañó o no. Entonces la idea es no invalidar ese proceso, no invalidar ese cambio y sí acompañarlo, ¿va? Dice Sandro, los papás se desatienden esperando que los maestros los educaran. Nunca intervienen en actividades, solo argüende. Hola Alejandro, bienvenido, gracias por estar. En cuanto a este comentario, mi querido Sandro, déjame complemento porque me parece algo muy acertado y sobre todo por los que estamos del lado docente, sí tienden mucho a dejar la responsabilidad de ese proceso al docente porque es que a la escuela va a aprender y de eso se encarga el maestro. Sí, pero para estar dentro de una institución educativa, obviamente se tienen que seguir ciertas reglas que esas sí se adquieren en casa y es una corresponsabilidad, cosa que también muchos papás la malentienden porque se empieza a hacer este juego de yo te paso la pelotita a ti, tú me la pasas a mí, entonces ya nadie se hace responsable y resulta al final que tenemos niños criándose solos, que se nota excesivamente últimamente, porque es como, es que mis papás no están, es que mis papás se están separando, y hay muchas situaciones que sí influyen en su aprendizaje, pero se nos olvida que como papás, independientemente de nuestras situaciones, lo que tenemos que buscar es el bien común del niño. Entonces, muchas veces también es esta resistencia o es este mal concepto o desafortunado concepto que tienen algunos papás sobre la educación en general. Y también se menciona este desentendimiento con, ay, pues no le hagas caso, no le hagas caso a la maestra. Ah, bueno, entonces que le hagan caso a usted. O sea, no sé, de alguna manera dices tú, bueno, si no es a mí, al menos a alguien, pero no hay una figura que esté acompañando en todos estos procesos. Y se desentienden por que a lo mejor se les hace fácil, es algo sencillo, pero no lo es. Ya en la práctica. La teoría es una cosa y la práctica es otra. Entonces, sí se desentiende y está mal entendido también. Se desatiende y desentiende en cuanto a esta atención específica, porque no se hace lo que se corresponde, como papás también. O sea, es una responsabilidad, pero ya en la teoría dice es corresponsabilidad del maestro, entonces es como de, bueno, entonces el maestro que se encargue. Y pues sí, pero no, ¿saben? Entonces, ese es el segundo tip. El tercero es, digo, tiene que ver un poquito porque ha sucedido muchísimos problemas en la parte económica por todo lo que tiene que ver sobre todo en los grados superiores de las graduaciones. Aquí muchas veces nos vamos con porque pasa, no es una crítica, es una observación. Por favor, no se vayan con la idea de que esto lo estoy sacando a relucir nada más para señalar, no es así, pero sí sucede que hacemos más, como dice Sandro, el argüende a la fiesta de graduación que realmente concentrarnos en lo que pasó durante el ciclo escolar. Y hay veces que nos concentramos en que el niño se gradúe a como dé lugar, porque pues no les gusta o no les agrada
cuando hay algún niño que no logra ese objetivo. Y muchos papás se llegan a ofender y empiezan a reclamar de que por qué, y es que no te pones de mi lado porque yo no sabes lo que estoy pasando. Y muchas veces se pierde, sí, el apoyo o la escucha hacia los padres de familia en muchos de los contextos, pero también hay actitudes que no sabes de dónde pescarte porque básicamente es pues es que yo no puedo, yo no tengo, hágale como quiera. Y ahora sí que la responsabilidad queda en uno de los lados de la balanza nada más. Y para reclamar lo que no nos gusta, estamos presentes, pero no para estar acompañando en el proceso, porque para eso recuerden que por eso se hacen las entregas de calificaciones en este momento cada tercer trimestre. Es el espacio en donde ustedes como padres tienen este acercamiento real y directo de quien comparte con su niño la mayor parte de la jornada. Y muchas veces no nos concentramos en lo importante que es lo que realmente el niño adquirió. Hola Moisés, gracias por estar. No nos concentramos en eso que adquirió, pero sí en, ay, ya se va a graduar y qué padre y que la toga y el birrete y los gastos. Y de ahí ya nos fuimos a inclusive proteger o sobreproteger cuando un niño o un alumno no alcanza el grado como tal y se llegan a ofender, que bueno, están en todo su derecho para preguntar por qué, pero hay una razón normalmente, no es como muchas veces se piensa de que es que el maestro la agarró en contra, que sí hay sus casos, no estamos diciendo que no, pero sí hay que tomar en cuenta que muchos se desviven económicamente, eh, pero falta de alguna forma lo demás, ¿no? Entonces, ahí esa es otra de las cosas que también no quería dejar pasar por alto por lo que implica normalmente cuando estamos hablando de los grupos superiores que se van a graduar y hasta normalmente también los ponen en sus redes sociales y todo este tipo de cosas que yo no digo que no sea algo que se festeje, claro que sí, por supuesto, pero no tampoco desvivirnos económicamente dejando de lado lo demás. O sea, encontrar un equilibrio a lo mejor, como decíamos en un principio, la presencia y la parte del aporte, porque también entiendo que muchos papás, y se les agradece inclusive que lo hagan, pero se meten en deudas en los fines de ciclo por esta parte de las graduaciones y demás, y hay que monitorear, sobre todo si es posible y a medida de lo posible, a dónde se va a parar y con quién. O sea, revisar bien los proveedores, ser críticos también con eso. No nada más porque sí, porque no nos gusta, sino porque realmente hay que ver dentro de las posibilidades del contexto socioeconómico de la escuela. Entonces, sí tómelo como en cuenta, sí tómelo en cuenta si es padre de familia. Hola Gabriel, bienvenido. El siguiente punto es el refuerzo en casa a través del juego. ¿Por qué recomiendo esta parte? Muchas veces nos vienen a decir a nosotros los docentes que no hay dinero para meter a los niños en cursos o en talleres. Y está bien, no estamos diciendo en este punto que también tengan que invertir en esa cuestión si la parte económica de su hogar no se lo permite, pero sí sea tan amable de seguir las recomendaciones en cuanto a las actividades que puede hacer para reforzar dependiendo de lo que se quiere alcanzar con su niño. Lectura, escritura o resolución de operaciones básicas o la socialización, que también ya está muy dentro, así como la parte de lo emocional. Hágalo a través del juego, papá, mamá o tutor. ¿Cómo puede ser así? Ok, muchos me podrán decir, bueno, le pongo una actividad en el celular. ¿Es posible? Sí. Si tiene la posibilidad, adelante, utilice el medio, pero igual, en acompañamiento. Si va a dar un tiempo estimado,
Le recuerdo que la atención de un alumno normalmente no sobrepasa actualmente de los 25 a los 30 minutos y siento que todavía me estoy yendo muy arriba en cuanto a la atención. Entonces, hacerlo a través de juegos. Por ejemplo, sopas de letras, crucigramas o en las revisterías. Existen estos libros que son temáticos de alguna película específica, por ejemplo, de Spider-Man, de Lilo y Stitch, o de otros personajes que a los niños les llaman la atención o que están de moda y que tienen ciertos retos, como encontrar las diferencias, encontrar la silueta, encontrar el mensaje oculto y todas estas actividades que si bien son de lectura, escritura o matemáticas o de otra índole, son por medio de estos retos dentro de estos libros. O también, si usted dice, no maestra, yo no me quiero ir a comprar allí los libros porque es una inversión económica y tal, también es una inversión económica, pero puede funcionar bastante el utilizar los juegos de mesa. Cada uno de los juegos de mesa normalmente están realizados o estructurados por pedagogos, que son las personas que estudian toda esta evolución maduracional y interna de todo esto, todos estos procesos mentales y sociales que suceden acorde a la edad del niño. No por nada tenemos juguetes específicos para alumnos de 0 a 3, de 3 a 6 y así nos vamos, porque cada uno de los juegos desarrolla una habilidad específica o varias a la vez. Entonces, si tiene oportunidad, utilice el juego. Por ejemplo, el Scrabble para formar palabras o el Monopoly para contar dinero, o también está el turista, o está el juego de Harry Potter. O sea, hay mucha variedad de juegos que nos pueden ayudar a practicar ciertos elementos o ciertas habilidades que queremos que nuestro niño desarrolle. ¿Qué es lo que le invito a no hacer? Por favor, no los saturen tampoco. No los pongan a jugar todo el día, no los pongan con actividades muy enfocadas todo el día porque no les va a ser fructífero. El caso es que si ustedes agarran actividades que son muy repetitivas, como lo son las planas, o son actividades de que primero vas aquí, luego vas acá, luego vas a ir aquí, luego acá, no le van a dar al niño ningún espacio para su relajamiento y recreación, cosa que también tenemos que tomar en cuenta al momento de querer adquirir o desarrollar o reforzar una habilidad. No por el hecho de amontonar, por ejemplo, 2 o 3 horas de lectura, ya el niño va a aprender a leer o no, porque no es efectivo. Naturalmente no es efectivo. Por eso es mejor hacerlo. Una actividad de 30 minutos se termina, súper. Y si el niño le sigue gustando y vemos que lo disfruta, le seguimos. Si no, le ponemos un tiempo y al día siguiente volvemos a retomar 30 minutos. Recuerden que son procesos y no todo se hace de jalón, porque no entra ni por la fuerza que lo pongamos 4 o 5 horas haciendo la misma actividad, aunque se trate del juego, sino que sea algo específico pero divertido, ¿no? Ahora, dice aquí, los papás. No, eso ya lo había leído. Pensé que era comentario nuevo. Ok, entonces, sí. Dice Pizza Hut. Hola, Peter, ¿cómo estás, Leo? Dice, hola, Dani, por fin alcancé un stream. Es que sí, ha sido un año súper pesado. Muchas gracias por estar, mi querido Leo. Me da muchísimo gusto verte. Gracias por acompañarme y qué bueno que esta vez sí te pudiste dar la vuelta. No sé en qué momento entraste, pero espero que por ahora no haya ninguna duda, ninguna pregunta. Si es así, ya sabes que te leo, me encanta que me estés acompañando el día de hoy y espero, aunque yo sé que todavía, hasta donde yo sé, no eres papá, esto te funcione, también inclusive para tu persona. Cualquier cosa me vas diciendo, ¿sale, mi querido Leo? Gracias por estar. Dice aquí, ok, entonces espero que no haya ninguna duda, ninguna pregunta. Ya en caso de que la haya, me dice. Ahora, otro de los puntos. Y creo que, bueno, nada más lo concentré en 5 puntos particulares, es agradécele al docente y agradécele a tu hijo.
Muchas veces, como en muchas otras ocasiones, damos por hecho que se hace porque es lo que se tiene que hacer. Es decir, el niño está en un determinado grado y su obligación como estudiante es pasar al siguiente grado. O normalmente pasa que los papás dicen, pues tu única obligación es estudiar, entonces me tienes que traer buenas calificaciones. Y está bien, nadie le está diciendo que está mal, al contrario, le agradecemos como docentes que sí se pongan esos límites y que sí se sea muy claro en lo que se espera de lo que el niño de lo que queremos que el niño nos traiga como resultado. Por supuesto que sí. Nada más hay que buscar la manera, a medida de lo posible, de que sea algo que pueda ser palpable en metas cortas. Es decir, podemos apoyarnos como papás en los trimestres, en los 3 trimestres que se utilizan para poder recibir los resultados de ese periodo en particular para darnos una idea. Me explico. Si nosotros vemos que durante el primer trimestre nuestro niño sacó una calificación que para nosotros es adecuada, ya sea desde un 6 hasta un 10, no nos vamos a poner en el punto de vista exigente de que queremos que sea puro 10, porque normalmente, seamos realistas, no todos los niños pueden lograr ese 10 en los mismos términos que otro niño. ¿Me explico? Entonces, hay que ser honestos con nosotros mismos y saber qué es lo que podemos esperar de nuestro propio niño o de nuestra niña. Entonces, si nosotros sabemos que tiene la capacidad, que puede, que se le ven las ganas, que le pone entusiasmo y tal, y vemos que de repente en algún punto, en alguna materia, porque no todos somos buenos o todos somos truchas en todas, sucede mucho. Yo sé que no se hace con intención, pero sucede mucho que nuestro niño en algún punto llega con un 7 en alguna materia, ¿no? Y en lugar de decirle, oye, qué padre, aprobaste la materia que no te gusta o en la que más se te dificulta, la aprobaste. Qué chido, no la tienes pendiente. En lugar de verlo positivo, muchas veces es, ¿ves? ¿Pero por qué? Si en esta me sacaste 10 y en esta no, ¿por qué? O sea, y nos ponemos en la queja, en el bucle de no reconocer ese esfuerzo. Obviamente, cuidando no reforzar ni premiar tampoco la mediocridad, porque sí se está dando últimamente muchísimo de, ay, bueno, pues es que saqué un 5 pero pues, ay, X, es que es lo que pude. O sea, no, tampoco vamos a llegar a premiar, como quien dice, actitudes o hábitos que realmente no son positivos, que no nos llevan a ningún punto a favor del desarrollo. Pero si sabemos que una materia determinada no es la buena o es el coco de nuestro niño y aún así aprueba la materia con algo decente, acorde a sus capacidades, habilidades y demás, sí agradecer ese esfuerzo o sí reconocer ese esfuerzo. Porque al fin y al cabo, papás, ese esfuerzo es de él o de ella, no es suyo o no debería de ser suyo. Muchas veces sentimos como docentes que estamos evaluando más al papá que al propio niño, porque muchas veces los papás se tienden a meter al grado de hacer las tareas por ellos. Entonces no permiten que el niño sea el que haga o tenga ese resultado. Entonces muchas veces cuando lo hacemos nosotros papás y vemos que recibe un 6 o un 7, pues nos frustra, pero indirectamente es porque nosotros metimos ese esfuerzo, pero no dejamos que el niño lo desarrollara o lo reforzara o lo hiciera él por su cuenta, como debería de ser. Entonces, ahí hay un poquito en juego de nuestra participación adecuada durante ese proceso y sobre todo el agradecer que de alguna forma es un equipo. Ahora, por otro lado, porque también sucede,
Muchas veces no nos reconocemos a nosotros mismos como papás el esfuerzo que hacemos. Para muchos es una tarea titánica el que un niño esté estudiando, ya sea en una escuela pública y no se diga en una escuela privada. En las dos suceden imprevistos, suceden gastos, pasan situaciones familiares pesadas, nos mueven el piso ciertas situaciones, nos cambian los calendarios, hay muchas cosas en juego. Entonces, muchas veces nos olvidamos de también reconocer que mal que bien, a pesar de todo lo que mencionamos anteriormente, mal que bien, ahí estuvimos, ahí estamos y el niño está continuando sus estudios. Porque tristemente de, pasa de manera frecuente que muchos papás no tienen una visión tan amplia en cuanto a lo que un niño puede alcanzar o su niño puede alcanzar. Y muchas veces, en lugar de tener una alta expectativa, sucede lo contrario, que es, ay, pues yo nada más estoy esperando que se gradúe de primaria y ya. Sucede mucho que dicen, como es una niña, se va a casar y la van a mantener, ¿para qué estudiar? Entonces ya no se refuerza, ya no se alimenta, ya no se nutre. Y también básicamente ese esfuerzo que alcanzamos o hicimos como papás durante ese periodo, ya fuera de todo el nivel o de un grado, pues se tira también por la borda, ¿no? Porque no lo vemos como también un impulso o este apoyo que fuimos, mal que bien, para ese desarrollo. O sea, sí es de los niños sí es de los niños el esfuerzo y el aprendizaje siempre y cuando cuidemos lo que mencionamos atrás, pero también es de ustedes como papás. Y eso normalmente casi nadie nos lo recuerda. O cuando nos lo dicen de que no, pues mire, muchas gracias por su apoyo y esto y el otro, gracias por estar y tal. Muchos dicen de que, ay, no, no, no. O sea, no lo quites, no lo minimices, ni para tu niño, pero tampoco para ti como papá. No te quites ese mérito. Hay que ser realistas, sí. Hay que ser honestos con nosotros mismos también. Pero dentro de eso es tanto lo bueno como lo malo. Durante todo el ciclo escolar va a haber cosas que sí podemos cambiar, otras que no, otras que sí podemos nutrir, otras que no, y otras que sí dependen de nosotros y otras que no. Entonces, el equilibrio en esta parte, pues sí es complicado, no les estoy diciendo que sea fácil, pero también es esta parte de reconocerlo. Inclusive, si, si nuestro niño viene y nos da, bueno, porque sucede mucho en estos contextos, cuando hacen una manualidad los niños por el Día de las Madres o el Día del Padre, muchos los tiran. Me ha tocado saber que muchos papás tiran esas pequeñas manualidades porque dicen, ay, es que nada más fueron a hacer en la escuela una manualidad bien X. Y pues bueno, al fin y al cabo es un detalle. No los minimicen. Esas cosas también, a medida de lo posible, se pudiera tomar como un pequeño alimento a otra área que el dinero no la va a dar de alguna forma. Y no me quiero poner muy, muy, muy filosófica, pero básicamente esos son los 5 tips que les doy como papis para que puedan también sacar el provecho y no enfocarnos nada más en lo pesado o en lo malo dentro del ciclo. Otra de las cosas que es lo que no se recomienda es en primera, como lo habíamos dicho también anteriormente para los maestros, no comparen a los niños en sus procesos. Si bien puede funcionar que un amigo, un alumno, un compañero de grado, de clase, sea un ejemplo para que pueda impulsar a su niño o a su niña, no lo hagan con el objetivo de, ves, él ya aprendió o ella ya aprendió a leer y tú no. O sea, ¿eso de qué nos sirve? Entonces, ¿qué vamos a hacer para que realmente él logre eso que tú esperas? Sí me explico, es concentrarnos en lo que vemos que falta, pero en el punto de qué es lo que podemos hacer para desde nuestra trinchera poder desarrollar eso que falta. No nada más quedarnos en esa crítica y hasta ahí, porque pues bueno, ya se la dijiste y luego ¿qué? ¿Qué va a pasar?
Ahí lo vas a dejar, nada más al pobre niño lo vas a tener ahí como de, bueno, ¿y entonces qué hago? Pues es que no lo sé. No, ¿qué hago? Sí, me falta leer, me falta escribir, pero pues ¿qué hago? Y hay que proponer, hay que acompañar a medida de lo posible. Otra de las cosas que vuelvo a reiterar, porque sí es importante, es no hagan las actividades con mucha repetición en exceso. Si bien hay muchos contenidos que funcionan más cuando son repetitivos, cuando queremos desarrollar algo, no hagan que sus niños le odien o lo vean como algo de, ay, otra vez y tal, a medida de lo posible. Tanto maestros como papás tenemos el reto de las tecnologías en este momento. Son muchísimo más atractivas y aparte, por otro lado, son un exceso y cúmulo de estímulos en un mismo espacio, en un mismo aparato. Entonces, no nada más ese reto lo tienen ustedes como papás, también nosotros como docentes, pero la idea es buscar actividades a medida de lo posible, atractivas y no tan repetitivas o así, dependiendo de lo que queramos, ¿saben? Entonces, más o menos todo lo demás ya lo habíamos hablado un poquito. Son ahorita las 2:48 y quiero saber si no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Por lo pronto, dice Leo por este lado. No. Sí, sí, sí. Esta parte ya lo había leído. Pensé que era algo nuevo, pero no. Todo muy bien. Es que había leído pasado en lugar de pesado y pensé que era algo. Pero, ok. Creo que por el momento no hay ninguna duda, ninguna pregunta. Todo anda tranquilo. Raúl, Sandro, Gabriel. Estaba Brenda también hace ratito. Creo que todo bien entonces, ¿no? Ahora, ya entonces como cierre, todo esto son recomendaciones y tomen en cuenta que tengo que mencionarlo, no conozco sus contextos, no conozco a grandes rasgos por qué situaciones están pasando cada uno, ya sea si son docentes o si son papás, pero estas son recomendaciones generales acorde a la experiencia. Ya como estamos finalizando, la idea es hacerlo lo más agradable posible para todos los que estamos involucrados en este proceso de enseñanza-aprendizaje, pero si tienen oportunidad, aprovechen las actividades que se llevan a cabo dentro de la escuela. Yo sé que depende de cada docente y que muchos son de los que ya dicen, ay, mira, ni para qué, pero todos tenemos una área a mejorar. Aprovechemos estos días para poder reforzar eso que nos hace falta y sobre todo acercarse también. Si ya ven que no están viendo contenidos o algo así por el estilo, como papá, créame que se lo vamos a agradecer si usted tiene la amabilidad de acercarse con el docente y decirle, a ver, yo sé que ahorita pues ya no están viendo tantos contenidos o algo, pero aprovechen. Van a recibir una retroalimentación que les puede ayudar, ya sea para vacaciones o para el próximo ciclo escolar, o inclusive que como papás y maestros se anticipen por todo esto que les había mencionado anteriormente, de la adaptación que se requiere, ya sea para un cambio de grado o un cambio de nivel. Entonces, para muchos sí que sí lo requieren, sobre todo las personas con autismo, es muy importante la anticipación. Y no nada más con ellos, sino con las personas en general. Pero esto no tiene que ver con cuestiones académicas, tiene que ver más con cuestiones conductuales y sociales que por muchas ocasiones se dan por hecho, pero que sí hay que tomarlas en cuenta. Dice Raúl, todo muy bien. Ok, perfecto. Pues básicamente en esta ocasión pudiéramos decir, entonces, si no hay ninguna duda y ninguna pregunta, hay salida temprano, tomando en cuenta que ya son los últimos streams, ya a partir del 15 de julio, creo que es,
ya la próxima semana, bueno, creo que todavía faltan 2 semanitas más, ya les iré compartiendo cómo nos vamos a organizar o qué es lo que va a suceder en el periodo vacacional, porque saben que estos pequeños lives también siguen a medida de lo posible el calendario escolar, justamente por ser un canal educativo o que busca hablar de temas educativos en general. Pero eso lo voy más o menos. Dice Raúl Summer Camp. Puede ser, ¿eh? Puede ser, pero aquí sí sería que ustedes propusieran si quieren que hagamos un tallercito de verano o un live de verano. O sea, continuarle los miércoles de vacaciones y a medida de lo posible, pues realizarlo. Pero aquí sí tendríamos que organizarlo para que sea provechoso también, porque nada más estar haciendo el live, pero pues toda la gente en la playa, pues prefiero que me lleven también a la playa. Dice, puesto para lo que se ofrezca. Excelente. Sí tengo que checar fechas, ya hablando neta, sí tengo que checar fechas, porque acuérdense que son vacaciones, entonces podemos proponer muchas cosas, pero al final puede ser que no haya respuesta o si haya respuesta, no sabemos, así que hay que revisar. Pero si podemos empatar, váyanme diciendo también qué temas quieren que vayamos reforzando o de lo que quieran que hablemos como tal. Hola, Gabriel Pérez. Ah, sí estabas. Ok. Gracias por estar. Dice, también usted merece descansar, maestra. Sí, de hecho, también por eso lo digo. Porque si bien saben que me gusta mucho compartir con ustedes en estos espacios, inclusive sobre todo cuando tenemos invitados de diferentes disciplinas, sí hay que tomar en cuenta que, como les decía, dentro de los consejos para papás y maestros, también el descanso propio es esencial para poder recargar pilas, porque si no nos damos esos tiempitos, la verdad, nuestro cerebro, más que ser funcional, va a llegar a un punto en donde inclusive puede colapsar y no es el caso. Entonces, la idea es que si quieren que abordemos otros temas, ya sea tips para vacaciones de verano, tal cual, con actividades que no van a diferir mucho de este momento. Dice, ¿de ver qué? ¿Qué, Sandro? ¿Qué? ¿Por qué la expresión, Sandro? ¡Qué bárbaro! Dime. Pero sí, mis niños. Entonces la idea es sí apoyarnos y todo, pero hay que ver y ser específicos, porque saben que algo que sí su maestra procura es que todo tenga un objetivo en estos lives, que sea algo provechoso, que ustedes se lleven, que ustedes se incorporen o que pongan en práctica. Entonces, no va a ser nada más así porque sí. No, no. Estaría haciendo lo que se está haciendo ahorita, ¿no? Que dicen de que, ay, no, pues es que nada más los tiene ahí sin hacer nada. No, no es mi caso. Yo sí procuro que se tenga algún objetivo. Entonces, igual, si quieren que lo hagamos, nos vamos poniendo de acuerdo y ya yo les digo si sí tengo oportunidad de conectarme el miércoles a la hora que normalmente nos conectamos o si habría que tomar también el periodo vacacional. No sé si por un tiempo específico, si nada más unas semanitas o si va a ser todo también. Pero sí. Entonces, mis niños, ahora sí, siendo las 2:56, primero que nada te agradezco por haber estado presente en esta clase de manera bueno, no presencial, más bien habitual y también llegando a tiempo porque tuvimos unos pequeños inconvenientes al inicio de manera técnica, pero muchísimas gracias por haber asistido puntualmente, mi querido Sandro, Raúl,
Gabriel, que te incorporas conmigo. Espero que estos espacios te sean útiles. Si gustas, puedes seguirme dentro del canal de Telegram, que es ahí en donde comparto si tenemos clase o no tenemos clase, si hay cambio, si ahí proponemos también los temas a tratar. En caso de que tú quieras que abordemos alguno, ahí también me puedes escribir o por mis redes sociales. No lo tengo en este momento, caray. Pero bueno, me puedes encontrar como Dani Arce en todas las redes y ahí ya me puedes escribir más o menos qué tema. Y si te veo por ahí o me escribes como pendientito, te comparto el enlace de Telegram para que te incorpores también con nosotros, ¿ok? Muy bien, mis niños, pues ahora sí, muchísimas gracias por haber estado presentes en esta clasecita. Si todo sale bien, nos vemos el próximo miércoles a las 2 de la tarde por su canal. Si todo sale bien, vamos a estar hablando ahora de la historia desde la postura de una persona que le encanta el anime y nos va a platicar un poquito de la historia de cómo es que se desarrolla en Japón, etcétera, qué objetivo tenía, cuál es el estilo y muchísimas cosas más. Entonces, nos estamos viendo el próximo miércoles a las 2 de la tarde por su canal. Por lo pronto, muchas gracias por haberme prestado sus ojos y sus oídos a esta maestra que les habla. Se despide de ustedes su maestra Dani y nos estamos viendo el próximo miércoles. Cuídense mucho, un besote y bye bye.